Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la primera clase de este gran proyecto. Soy el doctor Jonathan, psiquiatra clínico en San Luis Potosí, México, y les doy la bienvenida a este primer módulo del Compendio de Psiquiatría. Cada semana abordaré un tema de manera profunda, utilizando la información más actual, relevante y útil disponible. Estas clases están dirigidas a estudiantes de medicina, residentes de psiquiatría, psicólogos clínicos y a todas las personas interesadas en comprender la salud mental desde una perspectiva profesional y actualizada. Comenzaremos con los siguientes temas. Cada semana iré revelando el tema siguiente hasta completar el módulo. Vamos a profundizar en el trastorno depresivo mayor y su importancia para el bienestar. Nuestra meta el día de hoy es que al terminar esta charla puedan detectar, explicar y tratar la depresión con seguridad y respaldo científico. Más que aprender definiciones, buscaremos comprender cómo interactúan la biología, la psicología y el entorno social en este trastorno, porque entender la depresión es el primer paso para abordarla de manera efectiva y con compasión. En los siguientes minutos, analizaremos los criterios diagnósticos actuales para lograr una evaluación clínica precisa. Estudiaremos la fisiopatología y neurobiología modernas, comprendiendo sus bases biológicas. Revisaremos las opciones de tratamiento basadas en evidencia, tanto farmacológicas como psicoterapéuticas. Diferenciaremos el trastorno depresivo mayor de otros trastornos afectivos y abordaremos casos clínicos desde un enfoque integral, destacando la importancia de un entendimiento biopsicosocial. El trastorno depresivo mayor es un tema complejo y sensible, que debe abordarse con respeto y empatía. Este contenido tiene fines educativos e informativos y no sustituye para nada la orientación profesional. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, es importante acudir con un especialista en salud mental. Aquí estamos para aprender juntos y construir un espacio seguro basado en la comprensión y el conocimiento. ¿Por qué hablar de depresión? Porque está más cerca de lo que imaginamos, porque no siempre se nota, pero siempre duele, porque puede cambiar una vida o salvarla. Hablar de depresión no es opcional, es el punto de partida para comprender, ayudar y transformar. Antes de comenzar necesitamos entender la felicidad. ¿Es un estado emocional pasajero o una construcción más profunda y compleja? La psicología contemporánea la estudia desde un equilibrio entre el placer, el sentido de vida y el bienestar subjetivo. Reflexionar sobre qué es y qué no es la felicidad nos permite comprender mejor las emociones humanas y trazar la línea entre lo esperable y lo patológico. La tristeza es una emoción básica, universal y completamente natural. No es una enfermedad, es parte de nuestra biología emocional y todos en algún momento la experimentamos. Surge como una respuesta a eventos que nos duelen, una pérdida, una decepción, una frustración o una situación dolorosa. Aunque suele ser incómoda, cumple una función adaptativa muy importante. Nos invita a pausar, reflexionar, procesar lo que ocurrió y muchas veces a buscar apoyo. Lo interesante es que en la mayoría de los casos sabemos por qué estamos tristes. Hay una causa identificable. La tristeza, entonces, no es algo que debamos evitar o reprimir, sino comprender. El trastorno depresivo mayor es mucho más que sentirse triste. Es una enfermedad mental frecuente, pero profundamente incapacitante. Afecta el estado de ánimo, la motivación y el placer en lo cotidiano. Su origen es complejo. No hay una causa única, sino una interacción entre la biología, la mente y el entorno. Entender esta red es clave para abordar la conciencia y sensibilidad. Es crucial decirlo con claridad. La depresión es una enfermedad.
No es una debilidad, no es un defecto del carácter. Así como quien tiene diabetes o hipertensión necesita atención médica, quien padece depresión también. Negarlo retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Reconocerla como enfermedad nos permite abordarla con herramientas reales y no con juicios. Los síntomas cardinales del trastorno depresivo mayor son la tristeza persistente y la anedonia, es decir, la pérdida de placer por las cosas que antes se disfrutaban. Se suman cambios en sueño, en el apetito, la energía, la concentración, en la autoestima y en algunos casos en pensamientos suicidas. Para diagnosticarlo usamos criterios establecidos en el DSM-5 y la CIE-11. No es una percepción subjetiva, es un cuadro clínico con definición precisa. Para diagnosticar un episodio depresivo mayor según el DSM-5-TR, deben presentarse al menos 5 de los 9 síntomas durante 2 semanas consecutivas, marcando un cambio claro respecto al funcionamiento previo. Y obligadamente, uno de ellos debe ser un ánimo depresivo o irritabilidad en el caso de los niños y pérdida de interés o placer. Es decir, no basta con sentirse mal, hay criterios clínicos claros que debemos evaluar con rigor. Además de los síntomas nucleares, existen 7 criterios adicionales. Van desde alteraciones del sueño y apetito hasta lentitud o agitación motora, fatiga intensa, culpa patológica, dificultad para pensar y pensamientos de muerte. No todos son evidentes, pero sí profundamente incapacitantes para la vida diaria. El diagnóstico no se basa solo en contar síntomas, también deben causar un malestar clínicamente significativo o un deterioro en el funcionamiento personal, social o laboral. Además, es indispensable descartar causas médicas o sustancias que puedan explicar el cuadro. Estos pasos garantizan un diagnóstico preciso y evitan errores comunes como sobretratar el malestar normal. Para diagnosticar el trastorno depresivo mayor, debe haber al menos un episodio depresivo mayor sin antecedentes de manía o hipomanía, y si los hay, estaríamos hablando de un trastorno bipolar. Además, es clave diferenciar depresión de un duelo normal. El duelo puede doler mucho, pero no siempre es patológico. Solo se convierte en trastorno depresivo mayor si presenta síntomas atípicos, psicóticos o se prolonga más allá del curso esperado. La CIE-11 exige 5 de 10 síntomas y añade la desesperanza de forma explícita. Además, enfatiza diferenciar duelo normal de depresión clínica. Tanto el DSM-5 como en el CIE-10 se utilizan especificadores para detallar las variantes del trastorno depresivo mayor. Esta clasificación permite afinar el tratamiento y el pronóstico. La depresión no es un problema individual, es un reto de salud pública global. Afecta a más de 280 millones de personas, lo que equivale a casi 1 de cada 20 adultos. Es la principal causa de discapacidad en el mundo. Además, su impacto es desigual. Las mujeres tienen casi el doble de prevalencia. Esto obliga a pensar no solo en el diagnóstico, sino en políticas de prevención y equidad. La depresión no solo es frecuente, también tiene un impacto económico y social profundo. Hasta un 10% de mujeres embarazadas o en posparto la padecen, afectando su salud y la vinculación temprana con el bebé. Además, es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, generando una pérdida incalculable de productividad y calidad de vida. La salud mental también es salud pública. En América Latina, la prevalencia de trastornos depresivos alcanza el 12.6%, superando el promedio global, pero no es homogénea. Hay grandes diferencias entre los países. Lo más preocupante
es su asociación con altos niveles de desigualdad social y bajo desarrollo humano. Donde hay más inequidad, hay más sufrimiento emocional. La salud mental también es una cuestión de justicia social. En México, aunque faltan estudios poblacionales amplios, datos oficiales estiman que más de 3.6 millones de adultos presentaron síntomas depresivos moderados o severos en 2021. Al igual que en América Latina, el impacto es mayor en mujeres, jóvenes y personas en situación vulnerable. Esto nos exige no solo mejorar la detección, sino garantizar el acceso a atención profesional oportuna. La pandemia de COVID-19 no solo afectó la salud física, también dejó una profunda huella emocional. En el primer año, los casos de depresión aumentaron un 25% a nivel global según la OMS. El aislamiento, la incertidumbre y el duelo colectivo fueron detonantes clave. Esta realidad pone sobre la mesa la urgencia de fortalecer el acceso a la atención en salud mental en todos los niveles. Cuando hablamos de la etiopatogenia del trastorno depresivo mayor, ya no lo vemos como algo exclusivamente biológico o psicológico, sino como el resultado de la interacción de muchos factores. Por eso usamos el modelo biopsicosocial. Por un lado, hay personas con vulnerabilidad genética. Se estima una heredabilidad de entre 35 y 40%. Esto quiere decir que no es solo cuestión de herencia, pero sí hay una base. A eso se le suman factores psicológicos como la forma de pensar, regular emociones o experiencias tempranas y, por supuesto, el contexto: pérdidas, violencia, estrés crónico, relaciones difíciles. Todo esto contribuye a que se active o no la depresión. No es una sola causa, es una red compleja de factores que interactúan. Durante mucho tiempo, la explicación más aceptada de la depresión fue la hipótesis monoaminérgica, que hablaba de un déficit funcional de serotonina, noradrenalina y dopamina. Esta idea fue la base del desarrollo de los antidepresivos actuales, pero hoy sabemos que esa visión es insuficiente. Las depresiones implican alteraciones más complejas. Por ejemplo, hay hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, con aumento de cortisol, inflamación crónica, con citocinas elevadas como interleucina 6 y TNF-alfa, y fenómenos como el estrés oxidativo y el daño glial. Todo esto afecta la plasticidad neuronal y puede explicar por qué algunos pacientes no responden a los tratamientos clásicos. Otro nivel de alteración en la depresión tiene que ver con los cambios estructurales a nivel cerebral y la neuroplasticidad. Se ha visto una reducción en el volumen del hipocampo y la corteza prefrontal relacionada con el estrés crónico. Esto se acompaña de una disminución del BDNF, un factor clave para la supervivencia y el crecimiento neuronal. También hay alteraciones en redes neuronales involucradas en la regulación del ánimo, especialmente en los circuitos límbicos y corticales. Además, estudios recientes han encontrado mutaciones y epimutaciones en genes relacionados con el estrés, lo que refuerza la idea de que la depresión también tiene una base molecular y epigenética. Además de los factores biológicos, el trastorno depresivo mayor tiene fundamentos psicológicos importantes. Las teorías cognitivas hablan de esquemas negativos persistentes. La persona desarrolla visiones distorsionadas de sí misma, del mundo y del futuro. Es lo que conocemos como la tríada cognitiva de Beck, que alimenta un ciclo negativo donde los síntomas y los pensamientos se refuerzan mutuamente. También está la indefensión aprendida. Cuando alguien ha vivido repetidamente situaciones en las que no tuvo control, puede generalizar esa sensación y dejar de intentar mejorar. Por último, las experiencias adversas tempranas, como el abuso, la negligencia o las pérdidas, aumentan la vulnerabilidad a la depresión porque moldean creencias negativas profundas y rígidas
sobre uno mismo y el entorno. Desde el enfoque psicodinámico, la depresión no es solo un desequilibrio químico, sino también un conflicto inconsciente, muchas veces vinculado a pérdidas simbólicas o reales. Por ejemplo, una persona puede sentirse inconscientemente culpable por desear algo que contradice sus ideales, y esto puede traducirse en autoagresión dirigida hacia el yo. La culpa, la tristeza y la baja autoestima serían expresiones de ese conflicto. Además, ciertos rasgos de personalidad pueden predisponer a la depresión, como el neuroticismo alto, el perfeccionismo o una autoestima frágil. Estos rasgos vuelven a la persona más vulnerable al estrés, al fracaso o a la pérdida. Por último, el entorno social también es clave en el desarrollo y mantenimiento de la depresión. Factores como los estresores socioeconómicos, la inseguridad, la inestabilidad laboral o las condiciones precarias de vida generan un terreno propicio para la aparición de síntomas depresivos. Además, los eventos negativos recientes como el desempleo, una pérdida afectiva, violencia o conflicto interpersonal pueden precipitar episodios depresivos, especialmente en personas con cierta vulnerabilidad previa. La falta de apoyo social, vivir en pobreza o sufrir discriminación no solo aumentan el riesgo, sino que también empeoran el pronóstico. Incluso, hay formas de depresión vinculadas a los cambios estacionales, esto por la disminución de luz natural que afectan la regulación de neurotransmisores como la serotonina y la melatonina. En resumen, la etiología del trastorno depresivo mayor es claramente multicausal. Ninguna teoría por sí sola logra explicar todos los casos. Por eso, hoy hablamos de un modelo integrador que contempla múltiples hipótesis, desde la disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, el déficit de monoaminas, la inflamación crónica, los cambios neuroanatómicos, hasta factores genéticos, epigenéticos y psicosociales. Esta visión integradora no solo guía la investigación actual, sino que también nos invita a personalizar el tratamiento, ajustándolo a la historia, biología y contexto de cada paciente. Es aquí donde la psiquiatría realmente se convierte en una disciplina clínica compleja, flexible y profundamente humana. Algunos factores de riesgo para depresión están bien establecidos por la evidencia. Uno de ellos es el sexo femenino. Las mujeres tienen entre el doble y el triple de probabilidad de desarrollar depresión a lo largo de la vida, probablemente por una mezcla de factores hormonales, psicosociales y culturales. Otro es la historia familiar de depresión. Si uno de los padres ha tenido depresión, el riesgo de que sus hijos también la desarrollen se multiplica por 2 o 3. Esto puede explicarse tanto por herencia genética como por modelamiento emocional y ambiente familiar. Finalmente, las experiencias adversas en la infancia, como abuso o negligencia, aumentan la vulnerabilidad futura al moldear el desarrollo cerebral, la respuesta al estrés y la autoimagen. Además de los factores bien documentados, existen otros elementos que también aumentan el riesgo de desarrollar depresión. Por ejemplo, ciertos trastornos de la personalidad como el límite, evitativo o dependiente pueden predisponer a episodios depresivos por su relación con la inestabilidad emocional o la sensibilidad al rechazo. Los trastornos de ansiedad previos también elevan el riesgo, al igual que el consumo de sustancias que puede tanto precipitar como enmascarar una depresión. Finalmente, padecer enfermedades crónicas como cáncer, diabetes o EPOC o enfermedades cardiovasculares aumenta la probabilidad de depresión, ya sea por factores inflamatorios, el impacto funcional o la carga emocional de vivir con una condición médica. El trastorno depresivo mayor rara vez aparece solo. En muchos casos, coexiste con otros trastornos mentales y físicos, lo que complica el diagnóstico y el tratamiento.
Entre las comorbilidades psiquiátricas más comunes están los trastornos de ansiedad, como el trastorno de pánico o las fobias, que frecuentemente se presentan junto con la depresión y se retroalimentan mutuamente. También es frecuente el abuso de alcohol y sustancias, ya sea como intento de automedicación o como desencadenante de episodios depresivos. Por otro lado, ciertos trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno límite, aumentan el riesgo de que los episodios depresivos sean más frecuentes, más intensos y más difíciles de tratar. Esto obliga a una evaluación cuidadosa de la comorbilidad para ofrecer una intervención integral y realista. La depresión no solo impacta la salud mental, también se asocia con peores desenlaces físicos. Por ejemplo, incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular y se ha vinculado incluso con mayor mortalidad por cáncer. Esta relación probablemente se explica por factores inflamatorios, alteraciones inmunológicas y también por el impacto del estado de ánimo en el comportamiento. Además, las tasas de depresión son más altas en personas con enfermedades crónicas como diabetes tipo 1, 2, EPOC, cáncer y migrañas. Y algo muy relevante, la depresión suele afectar la adherencia al tratamiento. Un paciente deprimido puede abandonar sus medicamentos, faltar a citas o desatender su autocuidado, lo que complica aún más el manejo integral. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a una idea clave. La relación entre salud mental y salud física es bidireccional. La depresión puede agravar o desencadenar enfermedades médicas, pero también muchas condiciones médicas pueden predisponer o precipitar una depresión. No es causa y efecto en un solo sentido, sino un ciclo que se retroalimenta. Por eso, cuando tratamos depresión, no podemos ignorar lo físico, y cuando tratamos enfermedades médicas, no podemos dejar de lado la salud mental. Este enfoque integral es fundamental para lograr un tratamiento más efectivo y humano. Una de las complicaciones más serias del trastorno depresivo mayor es el riesgo suicida. Se estima que hasta un 30% de las personas con depresión llegan a tener ideación suicida en algún momento de la enfermedad. Y lo más alarmante, entre un 10 y 15% llegan a consumarlo, especialmente si no reciben un tratamiento adecuado y oportuno. Por eso, es fundamental que como profesionales de la salud estemos siempre atentos a los signos de alerta. Preguntemos directamente cuando sea necesario y no subestimemos el sufrimiento emocional del paciente. Detectar y abordar este riesgo a tiempo puede salvar vidas. Es importante entender que el trastorno depresivo mayor es una enfermedad crónica y recurrente. Después de un primer episodio depresivo, la probabilidad de recaída puede ser de hasta el 50%, y ese riesgo aumenta si hay más episodios en el pasado. Esto nos obliga a pensar en la depresión no solo como algo que se trata en el momento agudo, sino como una condición que requiere seguimiento a largo plazo, estrategias de prevención de recaídas y vigilancia continua. El pronóstico mejora significativamente cuando el paciente tiene acceso a un tratamiento adecuado, una red de apoyo sólida y se abordan las comorbilidades de manera integral. Cuando hablamos de un episodio típico de trastorno depresivo mayor, es útil clasificar los síntomas en 4 grandes grupos. Síntomas emocionales, como la tristeza profunda, la sensación de vacío, el llanto fácil o la desesperanza. Son tal vez los más visibles y suelen ser el motivo de consulta. Los síntomas cognitivos, como la rumiación constante de errores en el pasado, la autocrítica en exceso y la dificultad para tomar decisiones, interfieren mucho con la funcionalidad. Los síntomas somáticos, que incluyen fatiga intensa, dolor físico difuso o cefalea tensional, a veces predominan y hacen que el paciente acuda a consulta médica general.
Los síntomas neurovegetativos, como alteraciones del sueño, ya sea insomnio o hipersomnia, y del apetito, ya sea anorexia o hiperfagia. Todos estos síntomas deben evaluarse de forma integral porque no siempre el paciente los menciona como depresión. Uno de los síntomas más característicos y a veces más difíciles de explicar para los pacientes es la anedonia. Es esa pérdida de interés o incapacidad para disfrutar actividades que antes les eran placenteras. La música, la comida, relaciones, pasatiempos. No es lo mismo que aburrimiento, es una especie de apagamiento emocional. Y esto, junto con la fatiga, la rumiación y la baja concentración, lleva frecuentemente a una disminución del rendimiento, ya sea en el trabajo, en la escuela o incluso en las tareas cotidianas. Por eso, es fundamental indagar cómo está funcionando el paciente en su día a día, no solo cómo se siente. Durante el examen mental, el trastorno depresivo mayor puede manifestarse de forma muy evidente. Podemos observar un enlentecimiento psicomotor, donde el paciente se mueve y responde con lentitud, casi como si llevara un gran peso encima. La mirada suele ser abatida, con poco contacto visual y sin expresión emocional. La voz puede sonar monótona y sin variaciones afectivas, y no es raro que aparezcan dudas existenciales o pensamientos recurrentes sobre la muerte. Esto no siempre implica una ideación suicida activa, pero sí requiere evaluación cuidadosa. Estos signos clínicos son clave para orientar el diagnóstico y valorar la gravedad del episodio. En la población infantil y adolescente, la depresión no siempre se presenta con tristeza visible. De hecho, el síntoma afectivo predominante puede ser la irritabilidad, cambios bruscos de humor, explosiones de enojo, impaciencia constante o respuestas hostiles. Esto puede llevar a diagnósticos erróneos como trastorno oposicionista, TDAH o simplemente problemas de conducta, cuando en realidad se trata de un cuadro depresivo encubierto. Por eso, siempre que veamos irritabilidad persistente en un niño o adolescente, especialmente si hay cambios en el sueño, el apetito, la energía o el desempeño escolar, debemos considerar la depresión como una posibilidad diagnóstica. Una de las variedades clínicas más clásicas del trastorno depresivo mayor es la depresión con características melancólicas. Aquí vemos una anedonia severa, es decir, una pérdida total de la capacidad de disfrutar. No es que el paciente esté desmotivado, es que nada en absoluto le genera placer, ni siquiera las cosas más significativas para él. Se acompañan de síntomas vegetativos intensos como insomnio en la madrugada, pérdida de peso, agitación o enlentecimiento psicomotor y una culpa desproporcionada. Estos cuadros suelen ser más graves y algo muy importante, suelen responder bien a la terapia electroconvulsiva, especialmente cuando hay riesgo para la vida o falla en la respuesta farmacológica. Ahora pasemos al subtipo atípico, que en realidad es más común de lo que su nombre sugiere. A diferencia de la forma melancólica, aquí hay hipersomnia en lugar de insomnio. Hay un aumento en el apetito en vez de pérdida y una sensación muy característica de pesadez en las extremidades, lo que algunos describen como parálisis plumbea. Además, estos pacientes suelen tener una alta sensibilidad al rechazo interpersonal, lo cual puede parecer una reactividad emocional exagerada, pero en realidad es parte del cuadro depresivo. Este subtipo suele responder mejor a los antidepresivos duales como venlafaxina o desvenlafaxina, que actúan sobre serotonina y noradrenalina. Es clave identificarlo, porque puede pasar desapercibido si solo buscamos los síntomas clásicos de tristeza e insomnio. Este es un especificador que aparece cada vez con más frecuencia en la práctica clínica.
la depresión con características ansiosas. Aquí, además de los síntomas depresivos, el paciente presenta preocupación excesiva, tensión constante y síntomas de ansiedad como inquietud, dificultad para concentrarse o sensación de catástrofe inminente. Esta combinación es importante porque se asocia con mayor gravedad, peor respuesta al tratamiento y, sobre todo, mayor riesgo suicida. Identificar esta presentación es clave para adaptar el abordaje terapéutico, incluyendo opciones farmacológicas que atiendan ambos ejes y estrategias psicoterapéuticas que reduzcan la ansiedad anticipatoria. En algunos casos, el paciente presenta un cuadro depresivo típico, pero con síntomas de activación al mismo tiempo, por ejemplo, agitación, irritabilidad o verborrea. A esto se le llama un episodio depresivo con características mixtas y es una red flag que nos obliga a pensar en la posibilidad de un trastorno bipolar subyacente. Es muy importante no pasar esto por alto, porque iniciar un antidepresivo sin estabilizador del ánimo en un paciente bipolar puede empeorar la activación o precipitar una manía. Así que si detectamos estos elementos en medio de un episodio depresivo, hay que ser cautelosos, profundizar en antecedentes familiares, historia de activación previa o ciclos rápidos. Hay dos presentaciones clínicas que requieren especial atención por su gravedad. En la depresión con componente psicótico, el paciente presenta delirios o alucinaciones congruentes con el estado de ánimo. Por ejemplo, ideas delirantes de ruina, de culpa extrema o alucinaciones auditivas autodepreciativas. Este subtipo requiere un tratamiento más agresivo, que suele incluir antipsicóticos y en muchos casos terapia electroconvulsiva. Por otro lado, el subtipo con características catatónicas se manifiesta con mutismo, inmovilidad o conductas motoras anómalas, como el negativismo, la ecolalia o los manierismos. Son presentaciones menos frecuentes, pero cuando aparecen hay que actuar rápido porque el pronóstico sin intervención puede ser muy desfavorable. El trastorno afectivo estacional o TAE es una forma de depresión que se presenta de forma cíclica, relacionada con las estaciones del año. Lo más común es la depresión en invierno, cuando hay menos exposición a la luz solar, con una mejoría espontánea en primavera o verano. Clínicamente puede parecerse a la depresión atípica. Hay hipersomnia, aumento de apetito y fatiga. Una opción terapéutica efectiva en estos casos es la fototerapia o terapia con luz brillante, que ha mostrado buenos resultados cuando se usa adecuadamente, junto con psicoterapia o farmacoterapia si se requiere. Es importante reconocer el patrón estacional, ya que sugiere un enfoque preventivo en los meses previos. Otra presentación importante es la depresión perinatal, que puede iniciar durante el embarazo o en el primer mes posparto. En estos casos, los síntomas depresivos aparecen acompañados de una intensa culpa materna, ansiedad por el bebé y en situaciones graves, incluso ideación de daño al recién nacido o negligencia involuntaria. Es fundamental diferenciar este cuadro de la tristeza posparto fisiológica, porque la depresión mayor interfiere con el vínculo madre-hijo y requiere un tratamiento inmediato. La CIE-11 ya reconoce este subtipo con el especificador inicio perinatal, lo que ayuda a visibilizarlo y promover su detección oportuna. Es clave el tamizaje desde el embarazo y el seguimiento cercano en el puerperio. La depresión doble ocurre cuando un paciente con distimia, es decir, un estado de ánimo crónicamente bajo con síntomas subumbrales persistentes, presenta un episodio depresivo mayor sobre esa base previa. Esto es importante porque muchas veces la línea base distímica pasa desapercibida. Se asume que la persona siempre ha sido así, triste, apática o desganada. Cuando se sobrepone un episodio mayor,
el deterioro es mucho más notorio y el paciente finalmente busca ayuda. El abordaje requiere tratar ambas dimensiones, el episodio agudo, pero también la vulnerabilidad persistente de fondo, que puede requerir tratamientos prolongados y estrategias psicoterapéuticas sostenidas. Aunque los subtipos clínicos del trastorno depresivo mayor nos ayudan a entender mejor la presentación del cuadro, en la práctica no siempre encajan en compartimentos claros. Muchos pacientes tienen síntomas que se solapan entre categorías. Pueden tener anedonia, pero también hipersomnia o síntomas psicóticos junto con ansiedad intensa. Por eso, lo más importante es evaluar al paciente de forma integral, considerando su historia, contexto, personalidad, comorbilidades y curso clínico. Etiquetar es útil, pero nunca debe sustituir el juicio clínico. Lo que más valor tiene es escuchar, observar y tratar a la persona en su totalidad. Antes de confirmar un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, especialmente en adultos con síntomas persistentes o de inicio atípico, es fundamental descartar otras causas médicas o neurológicas. Por ejemplo, puede tratarse de una depresión secundaria a hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12, anemia o incluso al uso de sustancias. Por eso siempre debemos solicitar estudios básicos como la TSH, biometría hemática, vitamina B12 o un perfil toxicológico en orina si es que sospechamos de ello. También hay que considerar enfermedades crónicas como el cáncer, lupus o diabetes, así como trastornos neurológicos. Tumores cerebrales o enfermedad de Parkinson pueden llegar a debutar con síntomas depresivos. El error más común es etiquetar un trastorno depresivo mayor sin haber explorado primero esas condiciones, y hacerlo puede cambiar completamente el curso del tratamiento. Dentro del diagnóstico diferencial del trastorno depresivo mayor hay varios trastornos psiquiátricos que pueden parecerse, pero que requieren abordajes distintos. Primero es esencial descartar un trastorno bipolar, ya que los episodios depresivos pueden ser indistinguibles del trastorno depresivo mayor, pero su presencia junto a manía o hipomanía cambia completamente el tratamiento. El trastorno distímico persistente o distimia tiene síntomas más leves, pero crónicos, con una duración mayor a 2 años, y no hay episodios agudos, aunque sí un ánimo bajo de forma constante. El duelo simple no es un trastorno, pero puede parecer una depresión. La clave está en el contexto, la proporción emocional, la duración y la presencia o ausencia de síntomas psicopatológicos como la culpa patológica o la desesperanza generalizada. Finalmente, el trastorno de adaptación con ánimo deprimido se da tras algún estresor claro y es más leve, suele ser autolimitado, esto obviamente si se interviene de forma correcta. Aquí tenemos un resumen ampliado de cuadros que pueden parecer depresión, especialmente cuando el diagnóstico no está claro o hay síntomas atípicos. Trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, que puede cursar con fatiga, insomnio y rumiación. Trastornos psicóticos como una esquizofrenia en fase prodrómica, que pueden confundirse con depresión si hay aislamiento, anedonia o lenguaje empobrecido. El abuso de alcohol o drogas puede tanto simular como enmascarar una depresión. Enfermedades hormonales como el hipotiroidismo siempre deben descartarse. Enfermedades neurológicas como la epilepsia del lóbulo temporal o enfermedades degenerativas también pueden presentarse con síntomas afectivos. El TDA con desregulación emocional, especialmente en adultos jóvenes, puede confundirse con distimia o depresión atípica. Y finalmente, algunos trastornos de personalidad, como el límite o el evitativo, cursan con tristeza crónica, vacío o inestabilidad afectiva. La clave está en explorar a fondo el contexto clínico y la historia longitudinal del paciente. Vayamos ahora al tratamiento actual.
Cuando hablamos de tratamiento farmacológico para el trastorno depresivo mayor, los antidepresivos siguen siendo la base terapéutica. Algo importante a entender y que a veces se olvida es que todos los antidepresivos aprobados han mostrado una eficacia similar a largo plazo, esto de acuerdo con la evidencia actual. Lo que marca la diferencia no es tanto cuál elegimos, sino cómo lo individualizamos. Comorbilidades médicas o psiquiátricas, perfil de efectos secundarios, síntomas predominantes, historia previa de respuesta o tolerancia. En la práctica clínica, elegimos con base en el perfil del paciente, más que en la potencia del fármaco y, por supuesto, debe integrarse con un abordaje psicoterapéutico y psicoeducativo adecuado. Los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, son considerados la primera línea en el tratamiento del trastorno depresivo mayor. ¿Por qué? Porque tienen el mejor perfil de tolerabilidad y seguridad, especialmente comparados con antidepresivos más antiguos como los tricíclicos o los IMAU. Aquí tenemos los más comunes: fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram y paroxetina. Todos actúan aumentando la disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico, pero cada uno tiene matices en su farmacocinética y efectos secundarios. Por ejemplo, la fluoxetina es activadora y con una vida media larga, mientras que la paroxetina puede generar más efectos anticolinérgicos o sexuales. La clave está en elegir el ISRS según el perfil del paciente y no asumir que uno es más fuerte que otro. Todos son efectivos si se usan bien y el paciente tiene buena adherencia. Los antidepresivos duales o IRSN son una buena alternativa cuando necesitamos una acción dual sobre serotonina y también sobre noradrenalina. Los más usados son venlafaxina, duloxetina y desvenlafaxina. Su principal utilidad clínica, además del tratamiento del trastorno depresivo mayor, está en pacientes con dolor crónico o dolor neuropático asociado. Por ejemplo, fibromialgia, neuropatía diabética o lumbalgias refractarias. En estos casos, los ISRS pueden ser insuficientes y los duales han demostrado ser más eficaces por su efecto sobre las vías de dolor moduladas por noradrenalina. Eso sí, tienen mayor potencial de efectos secundarios, como aumento en la presión arterial, náuseas, sudoración y en el caso de venlafaxina, discontinuación abrupta puede llegar a causar un síndrome de retirada. Además de los ISRS y los IRSN, tenemos otros antidepresivos que actúan como moduladores de serotonina, con mecanismos más específicos. Algunos ejemplos son la trazodona, que es útil en dosis bajas para el insomnio gracias a su efecto sedante, aunque en dosis altas también es antidepresiva. La vortioxetina, que tiene un perfil multimodal con acción sobre receptores 5-HT1A, 5-HT3, etc., es bien tolerada, con menos afectación cognitiva y sexual. La vilazodona, que combina la recaptura de serotonina y el agonismo parcial de 5-HT1A, lo que puede ser útil si hay ansiedad predominante. Son opciones interesantes cuando hay insomnio, ansiedad concomitante o mala tolerancia a los ISRS clásicos y se consideran especialmente en pacientes con síntomas residuales o como una segunda línea. Finalmente, tenemos a los llamados antidepresivos atípicos, que no encajan del todo en las otras categorías, pero son muy útiles en la práctica clínica. Bupropión actúa estimulando dopamina y noradrenalina, por lo que es una excelente opción cuando hay apatía, fatiga, pobre energía o disfunción sexual con los ISRS. También puede ser útil si hay un TDA comórbido. La mirtazapina, por otro lado, es ideal cuando el paciente tiene insomnio, bajo apetito o ansiedad significativa. Su perfil sedante y orexigénico
la hace útil en pacientes con agitación o pérdida de peso. En resumen, estos fármacos son alternativas inteligentes cuando el perfil del paciente no encaja bien con los antidepresivos o cuando hay efectos secundarios molestos. Aquí es donde entra en juego la personalización del tratamiento. Ahora pasamos a los antidepresivos que rara vez usamos como primera opción, pero que siguen siendo relevantes en ciertos contextos. Los tricíclicos como la amitriptilina y la nortriptilina son potentes, pero su uso está limitado por su alto riesgo en sobredosis y por sus efectos anticolinérgicos y cardiotoxicidad. Por otro lado, los IMAO tienen una eficacia demostrada, especialmente en depresión atípica o resistente, pero requieren una dieta especial sin tiramina y tienen múltiples interacciones medicamentosas. Por eso, ambos grupos se consideran fármacos de reserva y su uso suele quedar restringido a casos muy seleccionados. Un error frecuente en la práctica clínica es cambiar el antidepresivo demasiado pronto. La evidencia y la experiencia clínica sugieren que debemos dar un mínimo de 4 a 6 semanas a una dosis adecuada antes de juzgar su eficacia. Esto se debe a que el efecto terapéutico no es de inmediato. Puede haber mejoría progresiva, sobre todo en síntomas somáticos, en el ánimo o la energía. Si a las 6 semanas no hay una respuesta clara, se puede considerar un cambio o ajuste, pero si lo retiramos antes de tiempo, podemos estar descartando injustamente un fármaco que sí podría funcionar. A veces, un paciente con depresión no mejora tras intentar 2 o más antidepresivos diferentes, aunque estén bien indicados. A eso lo llamamos depresión resistente. En estos casos, no basta con cambiar de medicamento. Se pueden usar estrategias de potenciación, como añadir un antipsicótico atípico, como quetiapina, aripiprazol o brexpiprazol, o bien potenciar con litio, que ha demostrado una eficacia como modulador del estado de ánimo, incluso en depresión unipolar. La idea es potenciar el efecto del antidepresivo de base sin dejar de supervisar de cerca los efectos adversos. En los últimos años han surgido tratamientos innovadores para la depresión resistente severa. Uno de los más prometedores es la ketamina intravenosa, que no actúa sobre serotonina ni sobre noradrenalina, sino como un antagonista de receptores NMDA. Su acción es muy rápida y puede mejorar síntomas depresivos en horas o días, incluso en pacientes que no respondieron a múltiples antidepresivos. También está disponible la esketamina intranasal, un derivado aprobado en varios países que se usa en combinación con un antidepresivo oral y que ha demostrado ser eficaz en casos graves. Aunque aún no es de uso generalizado, representan un gran avance en casos donde nada más ha funcionado. La psicoterapia es una herramienta clave, especialmente en casos leves a moderados o como apoyo en depresiones severas. Las terapias con mayor evidencia científica son dos: la terapia cognitivo-conductual o TCC, que ayuda a identificar y modificar pensamientos negativos automáticos, y la terapia interpersonal, que se enfoca en los conflictos relacionales y el duelo por pérdidas recientes. No es solo hablar, es una intervención estructurada con objetivos claros y resultados medibles. En la práctica clínica real, lo más común es usar una estrategia combinada, antidepresivos más psicoterapia. Esta combinación ha demostrado ser más efectiva que cualquiera de las dos por separado para reducir síntomas y prevenir recaídas. Y en casos de depresión crónica, la rehabilitación psicosocial, como el apoyo laboral o los grupos de autoayuda, puede ser clave para recuperar la funcionalidad y el sentido de vida. Cuando la depresión es muy grave, resistente al tratamiento o pone en riesgo la vida, debemos considerar algunas opciones neuromoduladoras, las cuales son intervenciones especializadas que pueden salvar vidas o brindar mejoría en casos extremos.
La terapia electroconvulsiva es la intervención biológica más eficaz en ciertos casos graves, como depresión psicótica, catatonía, melancolía severa o depresión resistente. Aunque tiene mala fama, la TEC moderna se aplica bajo anestesia general, es segura y puede generar mejoría en pocos días. Se indica cuando otros tratamientos fallan o se necesita de un efecto rápido. La estimulación magnética transcraneal está aprobada para tratar la depresión resistente. En sesiones diarias, un imán genera corrientes en la corteza prefrontal, ayudando a mejorar el ánimo. Se indica cuando fallan uno o dos antidepresivos. Tiene pocos efectos adversos como cefalea leve y se realiza de forma ambulatoria. La estimulación del nervio vago consiste en implantar un dispositivo que envía impulsos eléctricos al nervio vago y está aprobada como tratamiento adyuvante en casos de depresión muy resistente. La mejoría suele ser gradual, observándose resultados en el transcurso de algunos meses. La estimulación cerebral profunda consiste en implantar electrodos en estructuras cerebrales profundas como el cíngulo anterior. Aún se encuentra en fase experimental, reservada para casos excepcionales de depresión intratable. Es una opción en investigación cuando todo lo demás ha fallado. En la última década han surgido opciones terapéuticas innovadoras para casos de depresión resistente o de difícil manejo. Primero, los antidepresivos de acción ultrarrápida. La ketamina intravenosa y la esketamina intranasal han demostrado eficacia en pacientes con síntomas graves al actuar sobre receptores NMDA y modular la neurotransmisión. Lo más interesante es que su efecto puede observarse en cuestión de horas o pocos días. Después, los antidepresivos multimodales, como la vortioxetina, por ejemplo, no solo mejoran el estado de ánimo, sino que también tiene efectos positivos en la cognición, algo especialmente útil en pacientes con deterioro funcional. La moclobemida intravenosa, un IMAO reversible, actualmente está en fase de investigación clínica para su uso en depresión mayor. Y finalmente, los psicodélicos, una línea emergente que ha cobrado fuerza en los últimos años. Por ejemplo, la psilocibina, derivada de ciertos hongos, ha mostrado resultados prometedores en estudios controlados, al facilitar estados mentales que permiten una reestructuración profunda. Incluso se ha estudiado el uso de ayahuasca en entornos controlados buscando un efecto de reinicio o reconfiguración emocional y neurobiológica. Estas estrategias aún requieren mayor validación, pero representan un cambio de paradigma en el tratamiento del trastorno depresivo mayor. En los últimos años también ha crecido el interés por las intervenciones digitales como apoyo en salud mental. Diversas aplicaciones o programas en línea, especialmente aquellos basados en la terapia cognitivo-conductual o en mindfulness, han mostrado beneficios modestos pero relevantes, sobre todo cuando el acceso a una psicoterapia presencial se vuelve limitado. Estas herramientas no reemplazan el tratamiento convencional, pero pueden ser un complemento útil para mejorar la adherencia, reducir síntomas leves y fomentar hábitos de autocuidado. Es una opción cada vez más considerada en entornos rurales, poblaciones jóvenes o personas con poco tiempo o recursos para acudir a consulta. Cada vez hay más evidencia de que el ejercicio físico supervisado tiene un efecto terapéutico en la depresión. No estamos hablando solo de salir a caminar, sino de rutinas estructuradas, constantes y supervisadas, idealmente acompañadas de motivación y objetivos. Además, cambios en el estilo de vida, como mantener una dieta equilibrada y un sueño regular, también han sido reconocidos como intervenciones preventivas y terapéuticas. No sustituyen a los fármacos o la psicoterapia, pero pueden potenciar sus efectos, mejorar la funcionalidad y reducir el riesgo de recaídas. En depresión leve, incluso pueden ser el primer paso. Hoy sabemos que el tratamiento del trastorno depresivo mayor debe ser multimodal. Esto significa que no basta con un solo abordaje. Los psicofármacos suelen ser el pilar, pero deben combinarse con psicoterapias basadas en evidencia y, en casos graves o resistentes,
se integran intervenciones biológicas avanzadas, como la terapia electroconvulsiva o la estimulación magnética transcraneal. Y en los últimos años han emergido opciones aún más innovadoras. Un buen ejemplo es el uso de la ketamina o esketamina intranasal, que han mostrado resultados prometedores, sobre todo en prevención del suicidio agudo. Son estrategias que nos permiten actuar con rapidez cuando el riesgo es alto y el tiempo es crítico. El pronóstico del trastorno depresivo mayor es altamente variable. Hay personas que mejoran rápido con tratamiento y otras que tienen recaídas frecuentes, incluso con buena adherencia. Si no se trata, un episodio depresivo mayor puede durar entre 6 a 12 meses o incluso más. Con tratamiento adecuado, muchas personas comienzan a notar mejoría en algunas semanas, pero, y esto es clave, el riesgo de recaída aumenta con cada nuevo episodio. Estadísticamente, cerca del 50% de quienes tienen un primer episodio volverán a tener otro. Tras un segundo episodio, el riesgo sube a 70%, y si hay un tercer episodio, el riesgo de recaer en el futuro llega hasta el 90%. Por eso, el tratamiento del trastorno depresivo mayor no solo busca salir del episodio actual, sino prevenir futuros episodios y reducir la carga total de la enfermedad. Hay ciertas características clínicas que nos pueden sugerir un mejor pronóstico en personas con depresión mayor. Primero, si el episodio depresivo es leve o moderado, las probabilidades de recuperación son más altas. También es positivo cuando se trata del primer episodio y el inicio fue reciente. En esos casos, la respuesta al tratamiento tiende a ser más favorable. Otro buen indicador es que el paciente haya tenido un buen funcionamiento previo, es decir, que antes del episodio depresivo haya mantenido un adecuado desempeño en sus relaciones, su trabajo o estudios. Si hay una buena respuesta inicial al tratamiento, especialmente dentro de las primeras semanas, eso también es una señal alentadora. Y por último, un apoyo social sólido, como una red de familiares o amigos cercanos, puede llegar a ser una gran diferencia en la recuperación. Recordar estos factores nos ayuda no solo a estimar el curso clínico, sino también a orientar nuestras intervenciones y a brindar una psicoeducación más precisa al paciente y su entorno. No todos los casos de depresión evolucionan igual. Existen ciertas condiciones clínicas que se asocian a una mayor cronicidad, a recurrencias frecuentes o a una peor respuesta al tratamiento. El pronóstico suele ser menos favorable cuando se trata de una depresión grave, especialmente si hay riesgo suicida o deterioro funcional significativo. También es un mal pronóstico cuando el episodio depresivo está asociado a síntomas psicóticos, como delirios o alucinaciones, o hay agitación psicomotriz intensa, lo cual complica el abordaje clínico. Otro factor de mal pronóstico es el antecedente de múltiples hospitalizaciones psiquiátricas, lo cual puede reflejar una evolución más refractaria o una mayor vulnerabilidad biológica. Si la persona presenta trastornos de personalidad asociados, especialmente del clúster B, esto puede interferir con la alianza terapéutica y la adherencia al tratamiento. Y por último, cuando el inicio de la depresión ocurre en edad avanzada, suele haber peor respuesta al tratamiento, más comorbilidades médicas y un mayor impacto funcional. Reconocer estos factores desde el inicio nos permite anticipar dificultades y diseñar planes de tratamiento más intensivos o prolongados, con un seguimiento más estrecho. La depresión no solo es dolor emocional, también representa un riesgo real para la vida. Se estima que cerca de 1 de cada 10 pacientes con depresión mayor comete suicidio. Esta cifra es alarmante y convierte al trastorno depresivo mayor en una condición potencialmente letal. Por eso, toda consulta debe incluir una valoración activa del riesgo suicida sin excepciones. No basta con preguntar, ¿te sientes triste? Hay que indagar específicamente sobre pensamientos de muerte, planes o intenciones, conductas previas de autolesión y factores protectores y de riesgo.
Si hay riesgo inminente o el paciente no cuenta con una red de apoyo segura, es crucial gestionar rápidamente la intervención, desde medidas de seguridad básica hasta, si es necesario, el internamiento psiquiátrico. Salvar una vida muchas veces empieza con una pregunta hecha a tiempo. Una de las claves para mejorar el pronóstico en depresión mayor es prevenir las recaídas. Y eso se logra principalmente manteniendo el tratamiento después de la recuperación clínica. ¿Qué recomiendan las guías actuales? Después del primer episodio depresivo grave, se sugiere mantener el tratamiento farmacológico por al menos un año, no solo hasta que se sienta mejor, sino hasta consolidar la remisión y reducir el riesgo de recaída. Ahora bien, si el paciente ha tenido varios episodios a lo largo de su vida, entonces la recomendación es clara: considerar un tratamiento prolongado o incluso indefinido, siempre con la supervisión médica. Recordemos que cada recaída no solo aumenta el sufrimiento, sino que también empeora el pronóstico a largo plazo, afectando funciones cognitivas, sociales y laborales. Prevenir la depresión es posible y empieza desde lo más básico, las redes de apoyo. Fortalecer los vínculos con la familia, los amigos y la comunidad puede marcar una gran diferencia. Además, la detección precoz en atención primaria, a través de cuestionarios breves y accesibles, permite identificar y tratar la depresión desde etapas tempranas, lo que mejora el pronóstico significativamente. Pero no todo depende del individuo. A nivel poblacional, hay políticas de salud pública que también ayudan a disminuir la carga depresiva general. Estas intervenciones reducen el estrés social y tienen un impacto probado en salud mental, como el mejor acceso a empleo, la equidad de género, el apoyo integral a la infancia. Estas estrategias no solo previenen la depresión, sino que generan una sociedad más saludable, resiliente y funcional. Les presento a María, una mujer de 32 años, empleada de oficina y madre de un niño pequeño. Acude a consulta porque desde hace 3 meses se siente persistentemente triste, sin energía y con una sensación constante de inutilidad. Cuenta que llora casi a diario sin razón aparente, duerme mal, se despierta entre las 3 y 4 de la mañana y ha perdido 4 kilos por falta de apetito. Lo que antes disfrutaba, como salir con amigas o jugar con su hijo de 4 años, ahora le resulta indiferente. Además, expresa pensamientos autodevaluatorios, siente que no sirve para nada y se culpa por el deterioro de su matrimonio, en crisis desde hace 2 años. En consulta, refiere ideas pasivas de muerte, pero niega antecedentes psiquiátricos y consumo de sustancias. Durante la evaluación, María se muestra triste, con pensamiento enlentecido y bajo tono en la voz. El diagnóstico clínico es un episodio depresivo mayor de leve a moderado, con 5 de los 9 criterios del DSM cumplidos. No hay antecedentes de manía ni hallazgos físicos o de laboratorio que expliquen el cuadro. Se inicia tratamiento combinado con sertralina y psicoterapia cognitivo-conductual semanalmente. También se realiza una evaluación del riesgo suicida en cada sesión. A las 6 semanas, María reporta mejoría del sueño y algo más de energía. A los 3 meses, ya muestra mayor interés en sus actividades y no presenta ideación suicida, por lo que se decide continuar con el mismo plan terapéutico. Este caso nos permite ilustrar un cuadro típico de trastorno depresivo mayor en un adulto joven con varios elementos característicos. En primer lugar, observamos factores de riesgo relevantes como el conflicto marital crónico que actúa como un estresor persistente. Se presentan síntomas melancólicos leves, entre ellos el insomnio de conciliación, la culpa excesiva, la pérdida de apetito y la anedonia. Hay ideación suicida pasiva, sin planes ni intentos, lo que exige monitoreo constante y, lo más relevante, una buena respuesta inicial al tratamiento combinado de fármaco antidepresivo más psicoterapia cognitivo-conductual. Este caso subraya la importancia de una evaluación integral, tanto física como psíquica, del paciente.
también pone en primer plano el valor del seguimiento continuo del riesgo suicida y la necesidad de construir una relación terapéutica sólida para facilitar la adherencia y lograr que el paciente recupere gradualmente su funcionalidad. El trastorno depresivo mayor no solo es un diagnóstico clínico, es un verdadero desafío de salud pública. Afecta a millones de personas en todo el mundo y tiene un impacto profundo en la funcionalidad, la calidad de vida y el bienestar emocional de quienes lo padecen. Afortunadamente, el conocimiento actual sobre su etiología, que reconocemos como multifactorial, ha permitido desarrollar tratamientos más precisos, individualizados y con mejores resultados. Además, ha abierto la puerta a estrategias preventivas más efectivas, especialmente a nivel comunitario. Sin embargo, los retos persisten. Por eso, hoy más que nunca se enfatiza en la necesidad de desestigmatizar la depresión, fomentar su detección precoz y asegurar el acceso real a terapias efectivas para toda la población. No se trata solo de tratar un trastorno, sino de cambiar una cultura, de generar redes de apoyo y de humanizar la atención en salud mental. Es crucial que todos entendamos algo muy claro. La depresión no es una debilidad personal, no es flojera, no es falta de voluntad, es un trastorno médico con bases biológicas, psicológicas y sociales. Y lo más importante, con tratamiento adecuado, la mayoría de las personas con depresión pueden recuperar su funcionalidad y su calidad de vida. No estamos hablando solo de sobrevivir, sino de volver a vivir. Finalmente, quiero dejar una nota de esperanza. La investigación en salud mental avanza día con día. En un futuro no tan lejano, podríamos tener nuevas soluciones, más efectivas y accesibles para todos. Así que sí, la depresión es un reto, pero también es una batalla que se puede ganar. Hasta el día de hoy, el modelo que mejor ha funcionado para atender a quienes viven con depresión mayor es el enfoque biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que no basta con un solo tipo de atención. Se necesita una mirada integral que contemple lo biológico, lo emocional y lo social. Por eso, el trabajo interdisciplinario es clave, donde psiquiatras, psicólogos y médicos generales colaboren y también se involucre a la familia y la comunidad. Solo así se puede lograr un verdadero éxito terapéutico y prevenir recaídas a largo plazo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Ayúdame a llegar a más personas. Interactúa con el video, dale like, comenta o compártelo. El conocimiento siempre es más útil cuando se comparte. Muchas gracias y nos vemos.